Finalmente tuvimos el nuevo tráiler de Notcray donde nos presentan a los personajes que veremos en la nación, desde el tan esperado Barca, Duelincito, Columbina, hasta los personajes propios de la región e inclusive Alice. También se nos dio la nueva misión de Arconte de Natlan en la 5.8, que más que misión de Arconte es una misión legendaria de Inefa, pero bueno, es lo que hay. Así que en este video haremos un pequeño análisis tanto del tráiler de Notcray como de la misión de Arconte de Natlan y intentaremos dar unas pequeñas teorías de qué podemos esperar ver como tema principal en Notcray. Nuestra travesía comienza en la tribu Plumafora, donde conocemos a Ifa y Chaska, quienes están curando a un saurio herido. Chaska nos comenta que sus ataques son provocados por unos autómatas fuente enigma y que se han vuelto cada vez más frecuentes. Para pasar el rato y ayudarlos, decidimos acompañar a Ifa y Chaska a la playa para enfrentarnos a varios de estos autómatas. En medio de la batalla somos testigos de un flashback de una misteriosa figura acompañada por un robot. Esa figura resulta ser Inefa, una joven que al poco tiempo encontramos inconsciente junto a los autómatas con los que estábamos peleando. Ifa la examina y junto con Kakuku confirman que Inefa es un robot. Mientras ella está desmayada, pronuncia nuestro nombre, lo cual nos deja perplejos. Ifa nos muestra un objeto curioso que llevaba Inefa, el cual está decorado con dibujitos del viajero y Paimon. La nueva Picasso, la verdad. También nos menciona un Cryptex que necesita una contraseña para abrirse. Y pues quién es la genio o la principal encargada de tecnología en Atlan. Así es, Xilonen. Xilonen, tal como buen asalariado latinoamericano, se queja de su trabajo. Al llegar, nos revela que Mobica le pide investigar un problema con los autómatas fuente enigma. Al ver a Inefa se sorprende por su naturaleza mecánica. Después de examinar el Cryptex, determina que es una mezcla de varias tecnologías. El disco cifrado parece venir de Fontaine, la carcasa de Lille, y ese claramente está construido con materiales reciclados. Xilonen finalmente logra despertar a Inefa después de tocar su núcleo. Ella nos reconoce y cumple su objetivo, entregarnos el Cryptex, aunque el problema está en que no recuerdan cuál era la contraseña. Xilonen deduce que no es que haya perdido sus recuerdos, sino que no tiene acceso a ellos. Al preguntarle sobre su hogar, Inefa simplemente nos responde con una frase muy vaga, tal como casa no es más que casa, ¿no? Llevamos a Inefa a ver un pequeño robot, el que tenía con ella, el que vimos en el flashback, que al entrar en contacto con ella se activa, y a partir de esto se deduce que Inefa es una robot criada, y Xilonen, aprovechando, la pone a barrer el taller y organizarlo para ver su gran destreza en las tareas domésticas. Más adelante, mientras estaba haciendo Inefa su quehacer, nota un telar de esos clásicos de Nathan, en el que se nos muestran a Ixki, la cual había sido una de la tribu de los vástagos del eco que había realizado investigaciones importantes sobre los autómatas fuente enigma, pero que las destruyó por miedo a Ochkan. Al revisar ese pergamino, también vemos en la mente de Inefa que aparece un orbe rojo, que es lo más probable que sea una especie de sistema de control que provoca un fallo en Inefa. Después de controlarla, aparece Kinich, que estaba buscando a Inefa. Y como sabemos, Kinich es el cazador de saurios, ante lo cual Paimon se preocupa de que quiere matar a Inefa, pero el encargo no era de caza, sino de búsqueda. Y nos lleva a buscar, vaya, a los comerciantes que lo contrataron, los cuales son comerciantes que traen desde ropa de Sumeru, Fontaine y Lille. Ellos conocen a Inefa. Después nos platican que no son de Sumeru, Fontaine y Lille, sino que provienen de Notcray, y que Inefa fue construida por Aino a través de un núcleo que encontró, que pues es un núcleo fuente enigma. También nos cuentan algunas de las cosas que están ocurriendo en Notcray. Por ejemplo, los Fatui estaban realizando experimentos bastante peligrosos e inclusive llegaron a bajar la luna y causaron un incidente con las estatuas lunares, lo cual ellos mencionan que ellos dudan que los descendientes lunescarchas se vayan a quedar de brazos cruzados ante los actos de los Fatui. Inefa nota que sus núcleos son similares a los de Natlan, y entonces decide acompañar a los comerciantes para entender mejor de dónde viene. Los comerciantes nos piden ayuda para curarla y aceptamos. Después de eso, Ahau, el dragoncito que siempre acompaña a Kinich, cuando se están yendo, da señales de haber reconocido a Inefa. Pasan unos días y descubrimos que Inefa ha estado luchando contra los autómatas fuente enigma en la tribu Plumafora. Ella ha demostrado una gran destreza para el combate. Los niños de la tribu estaban pensando qué regalarle como agradecimiento, ante lo cual le llevamos una flor mecánica que hicieron los niños. Y pues esto despierta en ella una reflexión algo filosófica, que es como ¿para qué sirve algo que no tiene función?
Y entonces vemos un flashback de la fundadora de la tribu Plumafora, quien le habla sobre Ochkan y su falta de interés en diferenciar a ella de Inefa de su creadora. Inefa comenta que el estar cerca de la tribu Plumaflora hace que fallen sus módulos cognitivos. Finalmente, los comerciantes de Notgrade se despiden e Inefa comienza a preguntarse si al recuperar sus recuerdos seguiría siendo ella misma. Posterior a esto, en la tribu Plumaflora llega Citlali, quien nos informa pues que Hau ha estado extraño y pues que Ifa y Kinich lo encerraron con Kakuku. Y mientras lo estaba molestando Kakuku, se le escapa el término máximo soberano. Después Citlali nos cuenta que investigó que era un máximo soberano y se refiere a los 13 maestros dragón de Natlan, conciencias o inteligencias artificiales creadas por el rey dragón del fuego mediante tecnología fuente enigma. Tanto Inefa como Ahau posiblemente sean máximos soberanos, aunque sin sus poderes ni sus recuerdos. También se nos habla de las sacerdotisas de las velas florales y las plumas celestiales. Una máximo soberano que crió a Lianca en secreto. Lianca fue la mediadora que fundó la tribu Plumaflora. Otro soberano la maldijo y causó su muerte. Xilonen y Citlali sospechan que Inefa podría ser la 11ª soberana, una que odiaba a los humanos profundamente y aquella que maldijo a la sacerdotisa de las velas florales, la 8ª soberana. Sin embargo, a pesar de esto, Chaska decide no eliminarla. Más tarde, Inefa se va para proteger a los comerciantes en Outcry de algunos autómatas que aparecieron. También vemos en otro plano a unos Fatui espiando a Inefa. Y luego, en un flashback de los Fatui, una voz, muy posiblemente la de Sandrone, advierte que habrá una variable impredecible en el plan de los Fatuis. Los autómatas revelan que los Fatui los manipularon para atacar. Chaska señala que ellos no son soldados de Capitano, sino que son infiltrados, ya que los soldados de Capitano no atacarían a gente en Natlan. También se menciona el espejo del alba, el cual es el núcleo de Inefa, y se confirma que ella es la 11ª soberana, que combatió contra Lianca. Bueno, más bien, que combatió contra la creadora de Lianca. Entonces, para recuperar sus recuerdos, tiene que regresar al territorio de la 8ª soberana, el cual fue sellado para contener a Ochkan. Después de hacer el viaje y seguir a uno de los dos comerciantes de Liyue llamado Shuoxin, le encontramos pues el territorio de la 8ª soberana, quien revela que ella no murió, sino que fue salvada por Lianca en secreto, al igual que Inefa, y la maldición es parte de un sistema regulatorio. Después de esto accedemos a recuerdos de Ishki y Lianca, quienes hacen a Inefa la 3ª administradora del sitio. Después de lo que será la octava soberana y de Lianca. Le otorgan el control de la instalación. Y finalmente, cuando llegamos al centro, Shoxin resulta ser un espía Fatui, y en realidad este laboratorio era la base de operaciones de estos Fatui. Los enemigos nos capturan y buscan que Inefa los guíe al centro del complejo. Sin embargo, la 8ª soberana les juega una trampa, amplía una barrera y nos lleva al núcleo del sitio, que está bajo suelo. Allí, Inefa renace como la 11ª y se automaldice. Se nos cuenta que tras la guerra, los soberanos perdieron sus territorios. La 11ª dudaba entre vengarse a los humanos o buscar un nuevo hogar, dividiendo su conciencia en dos. Lianca e Ishke le ayudaron a renacer, aunque ya había muerto hace siglos. La 8ª esperó 2000 años para que ese renacimiento fuera posible. Antes de acceder por completo a sus recuerdos, Inefa nos pide que, si se vuelve malvada, la detengamos. En un conflicto interno, su maldición declara que por fin podría cumplir su objetivo. Inefa recuerda su vida en Outcry, a Aino, su creadora, y que desea regresar a casa. Esta conexión emocional sobrecarga el sistema y elimina la maldición. Que a todo esto se me olvidó mencionar esto, en realidad nunca hubo una 8ª soberana, la 8ª soberana sí murió y en realidad lo que creíamos que era la 8ª era la 11ª, se me olvidó mencionar eso. Pero bueno, había una última llave que era la encargada de, digamos, proteger a Inefa de la 11ª. Esta era una visión sin energía, que Inefa logra reactivar al usar sus recuerdos, lo cual sería la segunda vez que vemos cómo se obtiene una visión de un personaje principal. La primera, si no me equivoco, fue con Scaramuccia. La tercera, porque también vimos con Furina. En la entrada, Mabuika, más bien empieza a destruirse todo porque vencemos a la 11ª con la ayuda de Inefa y salimos, ¿no? Entonces, en la entrada de lo que sería el laboratorio, Mabuika, Chaska, Xilonen, Kinich, Ifa y Citlali intentan abrir la puerta. Y pues aquí tenemos una escena muy badass de Mabuika diciendo que hará lo necesario para salvar al viajero. Ya fuera,
Después de hablar con Inefa, descubrimos que la contraseña del Cryptex todo el tiempo fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la contraseña más fácil es la más obvia, en palabras del creador del Cryptex. Y resulta que la carta era de nadie más y nadie menos que Barca, y en la cual nos muestra un poco de su personalidad y parece que va a ser una persona bastante bromista, algo así como un Kaeya 2.0 posiblemente en cuanto a personalidad. También se nos revela que lo que parecía ser la visión de Inefa en realidad es un disco lunar, un artefacto que usa un poder más primigenio que los elementos y que hay objetos similares en Notcry, que aquí también se nos confirmó con el drift marketing de los nuevos personajes de Notcry, que se me olvida su nombre, pero que si se fijan en el drift marketing en Twitter y en Facebook, en vez de decir visión tal, dice disco lunar Electra, por ejemplo en el caso de Flynn, si no me equivoco se llamaba. Pero bueno, también se nos cuenta que estos discos lunares fueron creados por las 3 diosas lunares que nos abandonaron, junto con posiblemente el usurpador Fanes. Ahora vayamos a la siguiente parte, que es el nuevo trailer de Notcry. En este caso casi todos son diseños, pero hay algunas cosas interesantes. Primero, la narradora Nefer empieza a relatar una antigua leyenda sobre la luna, que pues a este punto ya no es sorpresa para nadie que Notcry es súper relevante para las lunas, o que las lunas van a ser súper relevantes en Notcry. Habla de un tiempo muy remoto en el que la vida y la muerte aún no estaban separadas, y la voluntad fluía entre incontables seres. Un ser primordial gobernaba el planeta, y de la Tierra surgen 3 lunas, así que sí, prácticamente las 3 lunas nacen en la época de Fanes. Ese equilibrio cósmico se ve alterado durante lo que se llama el año funerario, cuando la voz del ser primordial vuelve a resonar en la oscuridad. En ese tiempo posteriormente surgen los herederos de la luna Scarcha, quienes empiezan a hacer un intento de rebelión contra los Fatui que vemos en Notcry. Uno de ellos, que si no me equivoco es el personaje que viene en la 6.0, que es Dentro, eleva una plegaria a la luna pálida, rogándole compasión y guía para los olvidados y los abandonados. También menciona que son descendientes de Hyperborea. Después vemos que se interrumpe la narración por otro personaje, nada más y nada menos que el mismísimo Barca. Que todo esto, el diseño de Barca es increíble. Yo creo que es el personaje que más me hypeó en diseño en Notcry, junto con Columbina. También él menciona que no vino específicamente por la historia en sí, sino por algo relacionado con la luna, que entre paréntesis en los subtítulos aparece Mondstadt, que como sabemos Mondstadt significa algo así como ciudad de luna. Pero bueno, después de esto vemos una sombra que es contenida por Links, como se llama, que básicamente me imagino que sea lo de los Light Keepers, básicamente están metiendo facciones. Y pues ya casi al final vemos a lo que es Alice, la madre de Klim, y también vemos tanto a Albedo como a Scaramouche, y también vemos a Durincito. Así que pues los personajes de siempre, lo típico, no te cuentan mucho como tal de la historia, sino que es más bien como una, mira, esos personajes van a salir, ve ahorrando protogemas. Personalmente los diseños me pareció bastante buenos. Siento que ya no, siento que refiero mucho a la estética que venían manejando, y en este punto son un poco más, no sé, me gustaron mucho. No digo que sean malos, sino que digo que se sienten diferentes, y eso hace que se sientan frescos, que se sienten como algo más diferente a lo que estamos acostumbrados, y eso creo que es bastante importante. En general, no se me parece ser bueno, no se me parece resultar ser una nación interesante, porque pues hablar de algunos y mencionamos que la sombra parece que independiente ya. También están ahí todos los Fatui, está Columbina, entonces también tenemos a la Aquelarre y tenemos a los cabellos uniformes, y en general para hacer la antesala de 10 años siento que ha ido bastante bien. Y ahora pasamos a un pequeño cambio de teorías de que podemos esperar de menor, porque nosotros nos bastante por la mejora del juego. Primero, como mencioné, la misión de Natal fue una misión de Fundario de Nifa. Eso de misión de Natal me gustó mucho. Y lo que más me parece es que se con la duda de que nos pasó la noticia. O bueno, no sé si se transforma en otra zona, que no lo sé. También, por cierto, ¿verdad?
y eso ya nos da a entender que tienen planes bastante importantes por ahí. Sabemos también que Columbine es en Notcry y en el tráiler la vemos con la luna detrás, o sea, la vemos en primer plano y la luna exactamente tras ella es súper gigante. Entonces, pues creo que es bastante claro que los Atuis tienen un plan que tiene que ver con la luna y con Columbina. ¿Qué va a ser? Yo creo que es muy probable que la quieran convertir en una nueva diosa lunar. También la integrante de los descendientes de una escarcha nos menciona que como ellos son descendientes de Hyperborea, que no sé si recuerden una teoría que les postulé en mi primer video con Shineticismo, si no la voy a recuerden en el que hablo de mujeres con Shinetore y de la prima de Irmanson. Es posible que hable invierno, frío, pero que no Hyperborea sabemos que fue un ciclo, una etapa de Teyvat que estaba caracterizada porque estaba todo congelado, o sea, todo estaba súper helado. Luna, escarcha, ya nos entender que tiene que ver con las lunas y escarcha, la escarcha es frío, nieve, etc. Es posible que el plan suya que está haciendo Doctores lo veamos completarse en Notcry y hasta congelar Teyvat. Es bastante probable, creo yo. Tal vez no congelar en un entorno literal de cubierto de nieve, pero es bastante posible que sí. También pues como con todo eso creo que sí podemos esperar algo bastante grande en Notcry. Y desde al menos creo que podemos esperar el surgimiento de una nueva deidad lunar. Y eso posiblemente sea lo suficientemente importante como para que finalmente ya sean las sombras o fanes del trono celestial se muevan realmente, porque si bien vimos a Ronova en Natlan, tampoco la vimos en calidad de emisaria del celeste, o sea, no la vimos llegando como de yo voy a poner orden o algo de estilo, sino que llegó a cobrar una deuda que hizo con Ixbalanque hace un montón de tiempo. Entonces creo que es probable que tal vez empecemos a ver por primera vez el movimiento de Celestia. También tal vez podamos llegar a ver más indicios de Asmodai y qué está haciendo Asmodai en Notcry. O sea, no de que sea en Notcry, sino que tal vez en Notcry escuchemos algo de Asmodai. Y pues en general creo que Notcry va a ser, bueno, no creo, lo mencionaron ellos, Hoyoverse, Notcry va a ser como el que termine de hilar todo lo que nos falta de lore que está inconexo, porque tenemos de que las lunas, fanes, las sombras, etcétera, etcétera, que sí todos tienen su lore explicado por detrás, todos ya están teóricamente desarrollados, pero aún así falta como un algo que los conecte, o sea, sabemos que están conectados, pero no sabemos del todo el cómo o en qué. Y si no me equivoco, a lo que dijo Yoverse, o al menos como yo lo interpreté, Notcry va a ser como cerrar todas esas tramas incompletas y ya mandarnos de lleno a Sniesna, ya que lógicamente pues Notcry es la antesala a la última nación del que tiene a uno de los 7. Y bueno, viajeros, esto ha sido todo por mi parte de mis análisis y teorías. Espero les guste. El video es un poco hecho a las prisas y sí, lamento la tardanza, sé que llevo 3 semanas sin subir video. Tranquilos, intentaré subir uno por semana, pero es que ocurrieron cosas. Primero salí de viaje 2 semanas y regresando me enfermé otra semana, entonces llevo 3 semanas sin poder subir nada. Pensé un poco en las teorías, tampoco están tan elaboradas, pero pues tampoco es como que haya mucho que teorizar ahora, o al menos yo no lo interpreté mucho como para teorizar o para agregar algo importante a lo que ya he hablado en otros videos. También pues en breves ya estoy terminando lo que iba a ser el especial de 100 suscriptores, aunque ya casi vamos a los 200, de verdad muchas gracias por el apoyo. Pero bueno, el especial de 100 suscriptores sí diría que lo esperen con ansias porque le estoy echando bastante trabajo de por medio. Ya saben, si les gusta mi contenido, den like y suscríbanse. Si no han visto mis otros videos, los recomiendo ir a verlos porque la mayoría de mis videos van hasta cierto punto conectados. O sea, intento que mis teorías y mis análisis lleven una cierta coherencia por detrás. También, pues ya saben, compartan sus teorías e ideas en los comentarios. También sus expectativas para Notcry. ¿Qué les pareció la misión de Arconte de Natlan? ¿Les gustaron los diseños? ¿Creen que Hoyoverse la va a cagar otra vez haciendo tonterías con los personajes? En fin. Nos vemos en un próximo video, viajeros.